Capítulo 13 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Quisiéramos hablar del tema: Dios quiere mostrar su gloria sobre ti. Ese es el tema. Dios quiere mostrar su gloria sobre ti. Capítulo 13, verso 10 en adelante, para la gloria de Dios. Enseñaba Jesús en una ¿qué? Yo ya les he explicado que es una sinagoga donde se reúnen la iglesia tradicional. En la época de los judíos era un lugar muy ortodoxo. Y dice que había ¿qué? Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorpada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y oiga, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amado y buen Dios que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, nos dé la sabiduría necesaria para poder ser instruidos en tu palabra y podamos recibir los beneficios a través de ella. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, la palabra de Dios en muchas áreas nos ilustra diferentes maravillas que Jesús hacía. Jesús, porque es Dios en sí mismo, Él no oraba y reprendía los espíritus inmundos a través de la oración, sino que Él, a través de la palabra, los espíritus inmundos lo reconocían y salían de los cuerpos. Pero tiene mucho que ver tu fe y mi fe. Yo sé que en los momentos difíciles muchas veces la fe mengua, y es entendible, porque en los momentos de pánico, de angustia, de sufrimiento y de dolor, la misma fuerza física invade esas áreas de la área espiritual. Y no es que Dios no sea soberano. Claro, Dios es soberano y a Él no se le dificulta el operar milagros. Hasta el día de hoy Él sigue operando milagros. Pero yo veo en la palabra de Dios que la fe en el necesitado es muy importante. Un ejemplo, capítulo 16 del libro de Hechos, del verso 16 para abajo, dice que había una jovencita que tenía espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación hablaba verdades de Pablo y Silas. Y el apóstol Pablo no había puesto atención a las palabras que salían de los labios de aquella joven. Pero cuando pone atención, vio que no era Dios el que estaba hablando, sino era el espíritu inmundo de Satanás. Y cuando él discierne, toma la autoridad de Cristo y empieza a ordenarle al espíritu inmundo que la suelte y salga de ella. La palabra de Dios nos enseña que aquella muchacha instantáneamente fue libre. Jesús no ha cambiado. El Señor que andaba
en la vida ministerial del apóstol Pablo es el mismo Jesús de nosotros. Había otra mujer que vendía púrpura, que se llamaba Lidia, dice la palabra de Dios. Y dice, oiga qué hermoso, que Pablo el apóstol, bajo el don de discernimiento de espíritu, veía que aquella mujer le oía atentamente cuando él exponía el plan de salvación. Qué importante es que cuando usted venga a la casa de Dios, venga con un corazón sincero, honesto y disponible a que la administración de Dios lo administre, ya sea en la palabra o ya sea en el Espíritu Santo. Porque la palabra lo va a administrar a usted cuando su disponibilidad esté atento a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo va a administrar porque Él conoce sus necesidades. Acuérdese que hemos enseñado con la palabra de Dios que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza de energía, sino una persona igual que la de Jesús, igual que la del Padre, porque de la soberanía y de la deidad de Dios está la persona del Espíritu Santo. Él es Dios mismo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios va a administrar a alguien, tiene que haber disponibilidad y fe. Amén, así es. Y si no, veamos lo que dice la Biblia. Cuando Jairo busca a Jesús. En el libro de Mateo, no sé si se acuerda, capítulo 9, verso 22 para abajo, dice la palabra de Dios que Jairo, angustiado porque su hija estaba en proceso de muerte, oyó hablar de Jesús. Y cuando él oyó la necesidad de su padre, él le dijo: vamos y descendamos a tu casa. ¿Qué tenía Jairo? Fe. ¿Qué más tenía Jairo? Disponibilidad de oír atentamente la palabra de Dios. Muchas veces nosotros retenemos las bendiciones de Dios, porque muchas veces como que vamos obligados a la casa de Dios, como que venimos como cansados, porque si no voy el pastor me va a regañar. No, la exhortación es para tu edificación, para que cuando venga el desánimo, venga el tentador, estés fuerte en el Espíritu. Y en el camino dice la palabra de Dios que se le cruzó una mujer de flujo de sangre, que tenía 12 años de estar con esa enfermedad. Pero la mujer decía en sí, dentro de sí: con solo que yo tocare la vestidura del maestro, yo seré sana. ¿Qué había en esa mujer? Fe. Mire, hermano, usted puede orar por medio mundo, y si no hay disponibilidad y fe, va a ser imposible obtener el beneficio de parte de Dios. ¿Qué es el beneficio? El milagro. ¿Qué es el beneficio? La liberación. ¿Qué es el beneficio? La restauración. Que Dios se glorifique a favor de tu necesidad y de mi necesidad. Dios quiere mostrar su gloria. Él está dispuesto, porque para Él no hay barrera. La barrera la ponemos nosotros, porque el tentador llamado diablo manda la incredulidad y la duda. Y cuando él pone esos dos elementos, bloquean la gloria de Dios sobre tu vida. Pero las multitudes, dice la Biblia, que eran muchas, que seguían a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Porque creían en Él?
o porque hacían los milagros. Hoy en día no ha cambiado nada. Hay gente que solo busca el favor de Dios, el milagro, y después se desaparecen de las iglesias. El que pierde no es Dios, porque Dios con iglesia o sin iglesia, Él sigue siendo Dios soberano, Dios perfecto, Dios sublime. Él es el todo por el todo. El que pierde es el hombre y es la mujer. No busquemos a Dios por el milagro físico. Busquemos a Dios porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro libertador, Él es el que consuela en los momentos de pánico, en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos que sentimos que desmayamos. Busquemos a Dios porque Él siempre estará con nosotros en todo tiempo. Y cuando Dios ve la fe de alguien y la disponibilidad, ahí Él se presta instantáneamente. Y mire qué hermoso. Siguió caminando Jesús, Él no se detuvo. Muchos dicen, pero es que porque Él era Dios. Claro, pero la iglesia tiene la misma facultad de parte de Jesús. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre. Como a las 11:30 estábamos orando el día de anoche en un hogar lejos de aquí, como 1 hora y media, más quizás. Y empezamos a buscar el rostro de Dios. Hay mujeres que a sus maridos no les cuentan las luchas o lo que ellas quieren hacer. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él lo sabe y lo conoce todo. Y yo soy de esos que a mí casi no me gusta poner manos. Pero sentía como que me empujaban y que me hacían que caminara donde estábamos ahí conviviendo. Y Dios le da un mensaje de ciencia y le dice: por cuanto ha deseado cortarte la vida, mujer, y yo no lo he permitido. Se abrió en llanto. Porque ¿quién lo sabía? Porque así le dijo: ni a tu marido le ha dicho, pero yo sí te he visto. Entonces, pero repito, cuando hay deseos de agradar y de recibir el milagro de Dios, el alma es tocada. El alma es sensible a la administración del Espíritu Santo. El alma lo único que le queda es abrirse y ser quebrado el barro en las manos del alfarero. Y cuando el alfarero ve esa disponibilidad, los cielos se abren, la gloria de Él desciende, los milagros sucederán, el paralítico se incorporará, el ciego verá y el sordo oirá. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está disponible para hacerte libre. No es que nosotros a la fuerza queramos, es cuando el Padre conoce ese terreno. Pero la mujer dijo: con esta multitud aquí va a ser difícil que yo reciba mi milagro. ¿Sabe qué veo yo en esa mujer de flujo de sangre de 12 años? Que ella empezó a quitar los obstáculos, a desviarlos. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos de los que están en las redes sociales y aquí presentes? Que sí anhelan un favor de Dios, pero los obstáculos no lo han quitado de su vida personal. Un ejemplo: a saber si Dios me va a sanar. Es que yo no puedo perdonar a fulano, es que me la hizo. Yo con mi hermana, la que usted vio temprano,
A mí Dios me ha mostrado que desde la partida de su madre, ella estuvo supuestamente presente en el hospital. Ella dice que sintió cuando el ángel de la muerte entró. Y dice que sintió que le dijo: la próxima eres tú. Y cuando ella está que Dios la quiere liberar, lo primero que sale es que me voy a morir. Que me voy a morir. Digamos que hay que quitar los obstáculos. Si el obstáculo en tu vida para recibir el perdón de tus pecados es tu dureza, dile a Dios que quite esa dureza de tu corazón, que ese obstáculo te lo quite. Si tu obstáculo es el vicio de la droga, del alcohol, del pecado de fornicación, lo que sea, dile a Dios que esos obstáculos Él los quite de tu corazón. Tú no puedes, pero Dios sí puede, porque tú eres débil, pero Dios es poderoso, Dios es grande. Dile a Dios que quite esos obstáculos personales. Amén, así es. Si quieres un milagro sobrenatural, dile a Dios que te escudriñe. Dile a Dios que te haga libre. Uno sabe en qué le falla a Dios. Sí, amén, así es. Los hombres con la morbosidad, ese es un obstáculo. Con la vista, con el oír. Espero en Dios que ya los de acá de Bethesda ya no les guste la pornografía, hombres y mujeres, porque esos son obstáculos que te van a bloquear para que Dios te guarde tu entrada y tu salida. Esos son obstáculos que te van a impedir para que Dios haga un milagro en tu vida. En otras palabras, Dios quiere que seamos honestos y sinceros. Primero con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañar a medio mundo, al pastor, pero al pastor que está sentado a la diestra de Dios, nadie lo puede engañar. Quita tu obstáculo para que Dios muestre su gloria a favor de tu necesidad. Si en tu familia, en tu hogar, en tu relación conyugal hay roces, hay palabras ofensivas fuertes, ve y arregla esa área con tu mujer y con tu marido. Porque esos obstáculos te bloquean para que Dios te bendiga. Así de sencillo. Entonces Dios es perfecto y Él nos hizo a nosotros perfectos. El pecado destruyó la perfección de Dios, pero en Cristo se está restaurando de nuevo lo perfecto que fue al principio de la creación. En Cristo usted y yo somos nuevas criaturas, somos pueblo redimido, somos la iglesia amada del Señor. En Cristo se acabaron los obstáculos. Muchas veces usted es la que toma de nuevo los obstáculos. Pero esta mujer se tiró al suelo y empezó con las manos a abrir el espacio hasta llegar a las vestiduras de Jesús. ¿Por qué? Su acción fue exaltada por Dios. ¿Qué tienes que hacer en los momentos difíciles? Acciona. No te encierres a llorar. Llórale delante de Dios, que haga de usted, de sus hijos, de su familia, misericordia. Ahí sí llórele, ahí sí patalee, pero no llore en su recámara por la soledad, por la tristeza, por la depresión, por la angustia, por el dolor. Aunque se entiende que el dolor es terrible, la angustia es terrible, pero Cristo deshizo las obras del diablo. Cristo te quiere mostrar su gloria de nuevo. Ve y llórale a Dios. Dile a Dios que ya no aguantas. Dile a Dios que se mueva misericordia. Porque
Porque hay uno de los salmos, no sé si usted lo ha leído, el 127. Si Jehová no edificare, en vano edifican los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los administradores de su obra. Si Dios no va adelante, en vano es que vayamos nosotros. Pero lo lindo de ese Dios, que cuando ve tu disponibilidad y tu accionar, que vas a Él a llorar, a pedir, a suplicar misericordia, y le dices: Padre, yo ya no aguanto esta carga, ya no puedo con este problema, ya no aguanto con esta enfermedad. Cuando tú no puedes, Dios sí puede. Cuando crees que te vas a caer, el brazo de Jehová se va a extender y te va a levantar en victoria. Toca las vestiduras. Empieza a que camine la multitud. Se pone en pies. Y ella instantáneamente sintió el milagro en su cuerpo. Pero no lo dijo. ¿Sabes por qué no lo dijo? Por el miedo. Por el qué dirán los demás. El miedo de la burla, que te puedan decir: ¿cómo dices que estás sano y mira cómo estás? ¿Cómo dices que Dios te ha bendecido? Mira cómo vives. La bendición o la sanidad no reposa en los bienes que tenemos, sino en la grandeza de la misericordia de Dios para con nosotros. Jehová te bendiga y te guarde tu entrada y tu salida, iglesia. No oigas la voz de tu adversario, porque él es padre de mentira. El Señor ha prometido bendecirnos ahora y siempre. Pero seamos de buen testimonio. Se paró. Me hago la idea que a lo lejito empezó a caminar de Jesús, como muchos. Cuando ya se sienten restaurados, empiezan a caminar solos y se vuelven a dar en el hocico, hermano. Porque solos no podemos caminar. Si no va Dios con nosotros, no te muevas. Porque si Dios no va contigo, el enemigo te va a salir en el camino y te va a hacer caer. Pero si Dios va contigo, no te detengas. No te detengas. Camina creyendo al Dios de los milagros. Cuando se paró Jesús, ahí creo yo que la mujer sintió el aceñito. Porque repito, quizás ella digo: ya me siento sana, ya no voy a seguir a Jesús. Poco a poco hay que avanzar en esta multitud y yo me voy a ir haciendo para atrás poco a poco. Así hay muchos cristianos que para mí son cristinos. Sí. Mire, digo: alguien me ha tocado. Y si se paró la mujer, digo: ya fui descubierta, dijo. ¿Por qué? Porque Jesús lo conoce todo. Acuérdese que como el Padre es omnisciente, lo conoce todo, el Hijo es omnisciente también. Y ya lo hemos enseñado con la Biblia, que Jesús, el Espíritu Santo también es omnisciente, lo conoce todo. Y Pedro le dice: Señor, ¿y cómo dices que alguien te ha tocado, que no estás viendo las multitudes? Sí, Pedro, pero yo sé que el poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado, Pedro. ¿Qué te dice Dios esta noche, iglesia? Ve y toca al Maestro. Ve y toca la vestidura del Maestro, porque el poder va a salir para sanarte del cáncer, para sanarte de toda obra de las tinieblas. Ve y toca a Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Poder ha salido de sí. Poder. Como dicen, a las multitudes te apretan. Sí, Pedro, pero alguien me ha tocado. Ahí es donde la mujer, que se estaba retirando, se volvió a acercar y dijo: Jesús, yo fui el que te ha tocado.
Porque estaba enferma. Dice la Biblia literalmente que había gastado todo su dinero en los médicos de su época. ¿Qué nos da a entender, hermano? La ciencia médica tiene su tope. La ciencia médica, cuando ya te exprimieron y te sacaron el último billete del banco, le dicen a los que están encargados de ese enfermo: ¿sabe qué, señor, señora? Es imposible para nosotros que este hombre siga o esta mujer siga en este lugar. Mejor lléveselo a que muera en su casa. Así es el hombre ingrato. Pero cuando Dios ve eso, dice Dios: para ustedes ya no hay solución, pero para mí todavía hay poder para seguir operando diferentes milagros. Por tanto, habitantes de la tierra, busca a Jehová, busca a Dios. Él te quiere llenar de su gloria. Los médicos no tienen el poder y la solución. Es Dios el que tiene el poder y la solución. Yo sí, Jesús, yo te toqué, discúlpame, pero estaba enferma. Tenía 12 años desde mi azote, desde mi cáncer, porque eso es la Biblia, eso enseña que era una sangre que le fluía por su parte y no se le cesaba, dice la Biblia. Es un cáncer que esta mujer tenía, pero lo lindo que allí estaba el sanador. Usted puede decir: pero eso fue en la época que Jesús estuvo en la tierra. Jesús hoy en día no está físicamente, pero aquí está en medio de su pueblo que Él ha comprado con sangre. Él dijo: yo me voy, pero no estarán solos, yo estaré con vosotros todos los días. Jesús aquí está para sanar hasta el día de hoy, para libertar, y no le impide qué clase de milagros. Él es el mismo. ¿Y sabe qué honró Dios? Oiga como le dijo: mujer, grande es tu fe. En la época de Jesús, hermano, habían dos clases de fe. Una para recibir el perdón de sus pecados y la otra para recibir los milagros físicos. ¿Cuál tienes tú? ¿Las dos o ninguna de las dos? Porque ese es el problema. No es Dios el problema, es la humanidad, es la iglesia la del problema. Tenemos tiempo para toda cosa, hermano. Tenemos tiempo para ir a convivir, para comer, para sentarnos en la noche, en el tenis, para ir a la playa. Todo tenemos tiempo. Pero no queremos hacer el tiempo especial a Dios y creerle a Dios que ese milagro lo voy a recibir. A coste aún de mi vida, yo seguiré creyendo. ¿Por qué? Porque el milagro más grande, mi amigo, mi hermano, es que Cristo perdonó tus pecados y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si te hace un milagro físico, eso es añadidura de la gloria de Dios para su pueblo. Bendito sea Dios. Para todo hacemos tiempo, menos para la adoración a Dios. Entonces ahí es donde la mujer, Jesús le dice: conforme, oiga como le dijo, conforme a tu fe te sea hecho en mí. Y se fue. Entonces, hermanos, aquí vemos a una mujer que tenía 18 años. Y los sabáticos patalean con estas citas bíblicas, los del Shabbat. Yo les pregunto a los que guardan el sábado: en la primera generación no habían días estipulados como hoy en día. No existía lunes, no existía martes, no existía miércoles, no existía jueves, no existía viernes, no existía sábado, no existía domingo, nada de eso.
Hoy en día, en nuestra época, en nuestra generación del siglo XXI, tenemos días estipulados por los emperadores romanos. Porque Adán y Eva no tenían un día específico para buscar a Dios. Y si usted le pone atención, cuando el Creador hizo toda la obra y terminó en el séptimo día, no dice completamente y era la mañana y la tarde. En el séptimo día no dice eso. ¿Qué significa? Que hasta el día de hoy Jehová Dios, el Elohim, el creador del universo, hasta el día de hoy está trabajando. Su reposo eterno está en la gloria, pero ese séptimo día lo dejó en cláusula. No es como los demás días que dice y era el día y la tarde del día tercero. Ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, señores adventistas, arréglense con Dios. Y aquí les pegó de nuevo, porque no solo en este día hizo este milagro, también operó en otro día, sanando a otro joven, y era día de reposo. Repito, los días de hoy son por los emperadores. Entonces ellos dicen, guardamos el sábado, ¿por qué? Pero ¿quién dio ese día? Los emperadores. Ellos fueron utilizados. Y oiga como dice, y enseñaba Jesús en las sinagogas en el día de Shabbat, el día de reposo. ¿Y qué? Y había una mujer desde hacía 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad. Mire, hermano, yo sé que a nadie nos gusta estar enfermo, porque las enfermedades todas son muy diferentes. Unas son impulsivas, otras son medias pacíficas y otras son destructoras por completo. Y cuando estamos en esos procesos de angustia, de dolor, hasta le decimos a Dios, mejor llévame y quítame la vida. Dios lo entiende, pero dice Dios, es que no te voy a llevar todavía, porque todavía no he perfeccionado la obra que yo estoy empezando en ti. Esta mujer, 18 años, ¿cree que le era fácil? No, hermano. Nosotros con un día, o 15 días, o un mes, o 6 meses, un año, ejemplo, o 3 meses, o 2 años, ya no aguantamos. Claro, repito, nadie nos gusta estar enfermo. Pero ¿por qué permite Dios que estos espíritus inmundos lleguen? Para mostrar su gloria. Esta mujer no esperaba ver la gloria de Dios, hermano. No le estoy diciendo que Dios no la va a sanar, porque eso no me compete a mí. Le compete a Dios en su misericordia. Porque esta mujer no se esperaba la visita de Jesús en ese lugar de la sinagoga. En ese lugar iban los diferentes enfermos. Pero lo más especial es que ahí, en ese día especial, llegó Jesús. Para los que guardan el sábado, si es que lo guardan, si usted lo guarda, tiene que guardarlo desde el día de mañana a las 6 de la tarde. No tiene que hacer nada el día sábado, y hasta las 6 de la tarde de ese sábado usted tiene que entregar ese día de reposo. Y si no lo hace así, usted es un hipócrita fariseo. Y ustedes como de casa no ven nada, así es. ¿O será que usted lo guarda también de escondida? Es cristiano a la secreta, que lo guarde también. Porque queda callado, pues. Fíjese. Y oiga, cuando Jesús vio a esta mujer con necesidad, no la podía dejar así. Le voy a decir por qué. Porque Él vino a libertar a los cautivos. Él vino
Cristo vino a destruir la obra del diablo, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, etcétera, etcétera. Pero Jesús no va a dejar a nadie con la carga. Para eso Él vino, para quitar las cargas. Los hombres ponen carga que ni ellos pueden llevar. Gracias a Dios que Jesús es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y Él, como buen pastor, tiene cuidado de sus ovejas, tiene cuidado de su rebaño, tiene cuidado de los enfermos. No importa, repito los días, Jesús es el día de reposo. Jesús es mayor que la ley del hombre. Alabado sea Dios. Jesús no te va a dejar como andas. Jesús va a ser misericordia. ¿Me entiendes? A la mujer de flujo de sangre no la dejó, hermano. Fíjese, Él tiene el poder para que la enfermedad se quedara, como para quitarla. Pero la honró. Y cuando llegó a la casa de Jairo, salieron los más allegados. Jairo le dijo: ya no molestes a Jesús, Jairo. Amo, ya no lo molestes, por favor, porque tu hija acaba de morir. Y eso le dijo: sí, ya no tiene aire de vida, ya no lo molestes, déjalo que siga adelante. Cuando Jesús oyó eso, le dijo: Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. La Biblia literalmente dice que la hija de Jairo había muerto físicamente. Pero ¿sabe lo lindo de este Jesús? El evangelio que predicamos, que es un Jesús que se mueve a misericordia, no importando el obstáculo, no importando la prueba, no importando la necesidad de la enfermedad. Él tiene el mismo poder y la misma eficacia. Vamos, Jairo, no oiga la voz del enemigo. Vamos, sígueme. Bueno, si tú dices, vamos pues. Y sí. Y solo leo Tabita Cumin, palabras arameas. Leo: niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es el verbo hecho carne, el Dios todopoderoso. Él es el que resucita los muertos. Alabado Dios. Niña, camina ya. Se sentó Samito. Deben de comer porque está muy flachito. Ese es el Jesús que predicamos y servimos. No te va a dejar en el baño, no te va a dejar en el problema, no te va a dejar en la enfermedad. Se va a mover a misericordia. Por eso a Jesús no le interesa si lo hace en día sábado o lo hace cualquier día. Para Él no hay día ni sombra de variación para operar un milagro. Y tenía ese espíritu inmundo y andaba recta. ¿Cuántos encorvados y encorvadas hay acá? Usted ha oído la historia, ese es un mito, hermano. Usted no los crea, usted todo se traga. O sea, ha oído el mito del jorobado del Notre Dame. ¿No lo ha oído? Pero sí ha visto la película. No me diga que no, porque este es un picarracho total. Entonces, eso es un mito, lo del jorobado del Notre Dame. Pero esto no es un mito, porque no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de
Dios nos habla y nos recalca es porque es la realidad de la época de Jesús. ¿Habrán estorbado hoy en día? Espiritualmente sí, y físico también. Hay unos hermanos que ahí caminan y están jóvenes, en vez de caminar recto, vigoroso, está terrible. Pero aunque estén encorvados, Jesús los puede libertar. Porque, repito, esta mujer no se esperaba el favor de Dios. No se esperaba el milagro. Y cuando la vio, se movió en misericordia. ¿Qué es misericordia? Ya lo hemos enseñado. Significa que nos guía al arrepentimiento. Pero Jesús, ¿a quién lo dio su misericordia? A libertar a esa mujer estorbada de 18 años. Físicamente es un milagro que no se ve en la realidad. Mire, estamos batallando con lo que usted oye. Y con Jesús, en segundo. Y en esta actualidad, en esta fecha que estamos, hermanos, nos acaba las fuerzas. Porque hay espíritus inmundos bien enraizados que solo el poder de Jesucristo, cuando viene alguien, lo puede libertar. Mientras no hay hombre que te pueda ayudar, si Dios no te hace libre, nadie te podrá ayudar. Si Dios no te toca, nadie te podrá libertar. Si Dios no te sana, nadie te podrá sanar. Porque lo de la ciencia médica solo son antídotos, solo son analgésicos para ayudar a este medio con aquello que tienes. Solo son analgésicos. Pero si Jesús te toca, dice la Biblia literalmente, ¿qué hizo Jesús? Que la tocó por sus espaldas. ¿Por qué la tocó por sus espaldas? Porque los jorobados, por si usted no lo sabe, es una chibola que le sale aquí en la parte esta y se le va creciendo y se le va haciendo grande, que no lo deja que se pueda enderezar así, porque la bola es terrible. Pero ese milagro lo hizo Jesús. O yo pregunto, ¿puede operar todavía milagro Dios de esa índole? ¡Claro que sí! Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Él es soberano. Solo que tu fe se tiene que activar. Y cuando ya no puedas, acciona buscando a Dios. Eso hizo la mujer de flujo de sangre. Sigamos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tú. En otra oportunidad a otra persona dijo: eres libre de tu azote. Era otra mujer. ¿Por qué decía Dios libre de tu azote? Y yo le he consultado a Dios si esta persona es un azote de Dios o es un espíritu inmundo. Porque si es un azote de Dios, hermano, solo Dios la puede desatar. Pero si es una enfermedad provocada por los espíritus inmundos, ahí sí hay que orar, porque Dios va a usar tu vida en esa oración. Son dos cosas diferentes, hermano. El azote, no sé si lo ha leído cuando le dijo a esa mujer: mujer, eres libre de tu azote. Que Satanás te tenía de 38 años. Aquella era más. Y nosotros, con un dolor de muela, no voy a ir a la iglesia, pastor, porque estoy medio choco. Pero no estás choco. Es bien lamentable que la iglesia no ha valorado la gloria de Dios en su vida. Cualquier cosita o cualquier problemita lo aparta de ir a la casa de Dios. Como que en la casa de Dios o el ministro tiene la culpa. No, el culpable es el enemigo de tu vida y eres tú que
que le abre las puertas. Tú no te enojes con Dios, ni te enojes con los hermanos. Enójate contigo mismo y decirle a ese demonio: ¿sabes qué, chamuco? Te vas de mi vida, porque mi vida es propiedad de Cristo. Yo soy la morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted accione en ese accionar en fe, la gloria de Dios se te va a revelar. Entonces, ¿qué te estorba o qué te está robando la bendición de Dios? ¿Qué te está robando? Jesús le dijo: eres libre de tu enfermedad. Ya lo hemos predicado, donde Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Nadie puede ayudar al hombre. Es Jesús el que liberta y hace libre a los cautivos. Es Jesús. No hay otro medio. No es la ciencia oculta, no es la brujería, no es los demonios, no es el mismo diablo, no son los santeros, no, señores. El que liberta a los endemoniados, a los cautivos, se llama Jesucristo. Él es el Rey por eternidad. No es el poder de Satanás el que liberta, ni los brujos, no. Es el poder del Espíritu Santo cuando viene sobre él. Y ese poder se activó en esta mujer. Dijo: eres libre de tu enfermedad. ¿Qué cree que habrá pasado? ¿De quedó siempre encorvada? No. Libre. Yo creo que cuando Jesús le dijo: eres libre, se quedó encorvada, porque pongan atención. El inicio del verso que sigue: y puso las manos Jesús sobre ella. Y ella, ¿qué? ¿Estás viva, Monse? ¿Estás durmiendo? Y mire, le puso las manos. A ella se las puso, ¿va? Y ella, cuando sintió las manos de Jesús, se enderezó. ¿Cómo no le van a obedecer los demonios? Entonces Jesús está dispuesto a extender su mano sobre ti. Pero déjate administrar, déjate tocar, déjate que su gloria te llene. Aprendamos a adorar a Dios. Que cuando usted, los adoradores, los salmistas, usted con sus propias palabras, aunque no pueda o entienda qué alabanza, usted con sus propias palabras empiece a adorar a Dios. Y cuando usted empiece a adorar a Dios, sepa que algo se va a desprender de la gloria de Dios y lo va a empezar a administrar, lo va a empezar a llenar, y lo que va a hacer es que el Espíritu de Dios lo va a hacer libre, lo va a hacer libre. El nudo se quebrará a causa de la gloria de Dios sobre su vida. Pero aprenda a orar. Métase a la presencia de Dios. Y ella dice: se enderezó luego. Y oiga, es lo que usted y yo no hacemos. Glorificar. ¿Qué es glorificar? Dale alabanza, dale gloria, reconocer la grandeza de ese Dios. Digamos que ella instantáneamente sintió agradecimiento. Ella se sintió libre. Y cuando se enderezó, dijo: no tengo ya nada. Es que cuando Jesús mete su mano, se perfecciona ese milagro. Si hay adicciones que no te dejan, deja que Dios te toque con su mano. Déjalo que te administre. Déjalo que te haga libre. Si hay adicciones que te atan de fornicación y adulterio, déjalo que Él te toque para que te haga libre. Si estás adicto al alcohol y cualquier adicción de pecado, dile a Dios que te toque.
si no te suelta la falsedad, la mentira, dile a Dios que te haga libre. Esta mujer fue libre. Aquí estamos los libres. Porque Jesús nos hizo libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del mundo. Hoy somos libres por el poder de Jesús, somos libres por su sangre. Tienes que orar mucho, hija. Déjale a Dios tus cargas, déjale a Dios tus problemas, a llorar a solas. En los problemas que has estado pasando, en las luchas que has estado pasando, muchos que desean amarte te han dado la espalda. Pero Dios te dice esta noche que tus lágrimas no han caído al suelo, porque has sufrido, has andado en desiertos de muerte, pero la gracia y la misericordia de Dios no te ha dejado. Ora por tu corazón, porque hay momentos que sientes que el dolor es terrible, sientes que ya no tiene fuerza. Dios va a poner un corazón nuevo en ti. ¿Por qué? Porque le has dicho que le quieres servir, has dicho que le vas a adorar, has dicho que no importa el problema y que vas a caminar. Las puertas que Dios te va a abrir, nadie te las va a cerrar, mujer. Gózate nada más. El tiempo de tu levantamiento de parte del Señor viene en breve. Y te vas a regocijar y vas a saltar como becerro en la presencia de tu Dios. No pierdas lo que Dios ha puesto en ti, mujer. No pierdas la unción de su Espíritu. Que los problemas no te roben lo que Dios te ha dado. Fuerza y valiente te quiere. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Dígaselo. Por ti, mi buen Jesús. Hay momento, ahí está Dios contigo, mujer, que las palabras no me alcanzan. Adórale, Alex, abre tus labios. No creo que hayas nacido cansado. Adora con libertad, que tu mirada esté puesta en Jesús sobre todas las cosas. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo. Adora, Elsa, abre tus labios. ¿A dónde está tu amor hacia Cristo, hermano y hermana? Adórale con libertad. Yo te agradezco por el lado derecho, adoren a Dios, para donde siempre, los de la izquierda, de igual manera, adoren. ¡Qué lindo! Y todo lo que hará. Con sus ojos cerrados, solo medite y dele gracias a Dios. Dele bien esas ofrendas. No sea insípida para adorar a su Dios, a su Salvador. Adórale con libertad, adórale con libertad. Habrá alguien en medio de nosotros que quiera reconciliar a los oyentes. Salga de su silla, pegue su paso de fe. Reciba a Cristo y el perdón de sus pecados. Venga al frente en señal de que usted lo va a hacer, varón y hembra. Deje que Dios sane su corazón. Deje que Dios le limpie con su sangre de su Hijo. Dios bendiga. Dios bendiga a este varón. ¿Alguien más? Varón y hembra de casa, visita. Los que están en las redes sociales, ¿qué espera?
Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Dios bendiga a mi hermana que viene. ¿Qué espera usted, hermano? Que la gloria de Él te llene y te liberte, te limpie de toda mancha de pecado. Él te quiere hacer libre. Él te quiere perdonar. Para eso muestra su gloria sobre ti. ¿Hay alguien más? Varón, hembra, mujer y hombre. Ven a Jesús. Él es tu esperanza de gloria. Dios bendiga a mi hermana. No dejes que el enemigo te robe la bendición. Si le has fallado con murmurar, es pecado. Si le has fallado con criticar, es pecado. Ven, reconcíliate. Quita esos tropiezos. Acércate a Jesús. Dile a Él que te perdone. Para eso te envía su palabra. Él no rechaza a nadie. A todos los ama por igual. A ti te está llamando el Señor, varón. A ti te está buscando el Señor. Ya no andes errante. Acércate a Jesús. Él es el que quiere perdonar tus pecados. Levanta tus manos al cielo, José Martínez. Sepa que Jesús te sigue amando. Abre tus labios y dile conmigo: Señor, yo aquí estoy. Me rindo a tus pies. Reconozco que ya no puedo y ya no quiero esta vida. Límpiame con tu sangre y perdona mis pecados. Perdona mis rebeliones. Hazme libre de mi adversario. No me sueltes de tu mano. Hoy renuncio a todo lo que no te es agradable. Que mi nombre es Jesús. Yo te doy gracias porque esté en ese libro de la vida. Gracias por no borrarlo, Señor. Hazme libre desde mi alma, de mis adicciones, de mis deseos. Hazme libre, dile. Hazme libre, Jesús. Reconozco que solo tú me puedes ayudar. En tus manos me entrego. Sé, oh Dios, que tú serás mi ayuda, mi consuelo y mi libertador. Padre, yo presento a todos mis hermanos y hermanas. Mi hermano José Martínez, Señor, que la obra que hoy has empezado, perfecciónala, hazlo libre de la cabeza a los pies. Que el viejo hombre sea desatado y que el hombre nuevo creado en el Espíritu tome posesión de él. Toda obra de Satanás, toda invocación a los demonios, todo pacto con la santa muerte, ahora se quiebra, ahora se destruye. Ahora, Señor, lo cubrimos de la cabeza a los pies con la sangre del Cordero. Desátalo para tu gloria, Padre. Que el fuego de tu Espíritu venga sobre él, queme y desate residuos, maldiciones, adicciones sean quemadas, cortadas, y pueda ser libre este hombre conforme al propósito tuyo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tómalo y perfeccione su obra. Dele ofrenda de palmas a Jesús. Dele ofrenda de palmas y a su nombre. Gracias, eterno Dios, por mostrarnos tu gloria a favor del necesitado. A los enfermos, gracias por visitarlos y sanarlos.
A los estorbados de espíritus inmundos, gracias por hacerlos libres en Cristo Jesús. La gloria te pertenece por siempre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios.